La mañana comenzó, como miles de otras mañanas sevillanas, justo cuando los primeros rayos del sol naciente doraban las paredes de mi casa, filtrándose a través de las rendijas de las persianas de madera. El aire de la casa estaba impregnado del aroma agridulce y envolvente del café recién hecho, que Carmen, mi esposa, siempre preparaba con especial cariño. Y yo, Diego, dueño de un pequeño pero ya bastante conocido taller de muebles, me sentía en la cima del mundo. Mi vida, al parecer, era la encarnación de una armonía tranquila y sin pretensiones. Una esposa amorosa, un oficio que era mi vocación, y un mejor amigo, Mateo, que era más cercano que un hermano. Esa mañana debía encontrarme con Mateo. Me había pedido ayuda para elegir el anillo de compromiso para su novia. Qué ironía del destino, ¿no? Yo, el iluso, cegado por la felicidad, elegía el instrumento que destruiría mi propio mundo. Mateo me esperaba en la entrada de la joyería, el diamante azul. Su cabello, habitualmente impecable y peinado con gomina, estaba ligeramente revuelto, y en su rostro se dibujaba una sonrisa nerviosa, apenas perceptible. Se le veía inquieto, sus manos jugueteaban con el bolsillo del pantalón. «Bueno, Diego, ¿listo para ayudarme con la elección más importante de mi vida?», preguntó, y en su voz sonaron notas de emoción que yo, en mi ceguera, tomé entonces por la anticipación de la felicidad, por el nerviosismo de alguien que está al borde de una nueva vida. ¡Qué tonto fui! ¡Qué ciego estuve ante las señales que ahora, en retrospectiva, parecen tan obvias! Pasamos en la tienda alrededor de una hora. Horas que ahora, al recordar, me parecen horas de agonía. Estuvimos probándonos anillos, comparando diamantes, su pureza y su talla, riéndonos de mis torpes intentos de aparentar ser un romántico que entiende de joyas. Mateo se decidió por un solitario clásico, un anillo elegante con un diamante grande, rodeado de pequeñas piedras a los lados. «Ella estará encantada», dijo, y sus ojos brillaban con un resplandor extraño, febril, que yo tomé por alegría. Yo me alegré sinceramente por él, de todo corazón, por mi hermano de espíritu, que según yo finalmente había encontrado a su media naranja. «¿Y cómo se llama?», pregunté, tratando de sonsacarle el nombre de la misteriosa desconocida. Mateo solo sonrió enigmáticamente. Sus labios se estiraron en una sonrisa amplia, algo burlona. «Pronto lo verás tú mismo, Diego, muy pronto». Después de la joyería, fuimos a nuestro restaurante favorito, Casa Paco, un lugar acogedor con manteles de cuadros rojos y el aroma a marisco fresco, donde solíamos almorzar los viernes. Pedimos nuestra paella de marisco favorita y una jarra de sangría fresca. Mateo hablaba de la inminente boda, de planes para el futuro, de sueños de tener hijos, de la casa que quería construir. Dibujaba en el aire imágenes de su vida feliz, y yo escuchaba, asentía, le daba consejos, compartía mi experiencia en la vida familiar. En mi mente ya flotaba la imagen de Carmen, que me esperaba en casa con una sonrisa, con una cena caliente y, quizás, con un nuevo libro que quería leerme antes de dormir. Cuánto deseaba volver pronto a ella, abrazarla, sentir su calor, su aroma. Por la tarde, al regresar a casa por las estrechas calles de Sevilla bañadas por el sol poniente, sentí una ligereza en el cuerpo y un agradable cansancio después de un largo día. En mi bolsillo llevaba el recibo del anillo de compromiso, y en mi cabeza aún resonaba la risa de Mateo, sus palabras sobre el futuro. Al abrir la pesada puerta de madera de nuestro apartamento, escuché un silencio inusual, extraño. Carmen solía esperarme en la entrada. Su sonrisa era lo primero que veía al llegar a casa. Pasé a la sala de estar, luego al dormitorio. En la mesita de noche, junto a su libro favorito, había una nota, escrita con su letra elegante, ligeramente inclinada. Mi corazón se encogió, presintiendo algo malo. «Diego, necesito decirte algo. Te espero en el estudio». El estudio, mi taller, el lugar donde nacían mis creaciones, donde olía a madera y a barniz, donde me sentía realmente vivo. El lugar donde pasaba horas, días, meses, creando belleza a partir de un simple trozo de madera. El lugar que era mi refugio, mi templo. Entré, y lo primero que me llamó la atención fue su silueta, de espaldas a mí, junto a la gran ventana por la que entraba la última luz del día que se iba. Se veía tan frágil, sus hombros temblaban,
y su cabeza estaba inclinada. Y a su lado estaba Mateo, con el mismo anillo de compromiso en la mano. Sus dedos apretaban nerviosamente la pequeña caja azul, y vi, por un instante, el brillo del diamante. El mundo se tambaleó. El aire se volvió espeso, pesado, como plomo fundido, y cada respiración me costaba un esfuerzo inmenso. Las palabras se me atascaron en la garganta, convirtiéndose en un grito silencioso. Quería gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Los miraba a ellos, a esas dos personas que lo eran todo para mí, mi corazón, mi alma, mi hermano, mi amor. Y en sus ojos, en sus posturas, en la atmósfera misma que los rodeaba, solo veía la traición, grabada a fuego en sus rostros, una marca que ahora también ardía en mi propio corazón. Carmen se dio la vuelta lentamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados por las lágrimas, pero su mirada era decidida, casi desesperada. Me miraba como se mira a alguien a quien se le va a dictar una sentencia. Diego, su voz temblaba, apenas audible, como un susurro del viento. Perdona, Mateo y yo nos amamos. Esas palabras simples y cotidianas, golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. No solo golpearon, me atravesaron, arrancando de mi pecho lo que aún quedaba vivo. Sentí como algo dentro de mí se rompía, se desmoronaba en miles de fragmentos minúsculos y afilados como cuchillas. Mateo estaba a su lado, con la cabeza gacha, como un perro apaleado, sus hombros encorvados. Diego, yo no quería que esto pasara, murmuró, y su voz estaba llena de desesperación. Pero esa desesperación no era mía. Me reí, fuerte, histéricamente. La risa me ahogaba. Salía de mi pecho como un animal herido y acorralado. Esa risa no era de alegría, ni de diversión, sino de dolor, de la comprensión de que toda mi vida, que parecía tan inquebrantable, se había construido sobre una mentira. ¿No querías? ¡No querías! Mi voz, por fin, encontró fuerza, pasando de un susurro a un rugido ensordecedor. Tú, mi mejor amigo, eligiendo un anillo, ¿para ella? Señalé a Carmen, y mi dedo temblaba. Mientras yo te ayudaba a elegir el anillo de compromiso para tu novia, ¿tú te acostabas con mi esposa? Carmen se estremeció, como si la hubiera golpeado una descarga eléctrica, y Mateo levantó sus ojos, antes honestos. Ahora estaban llenos de vergüenza, dolor y una extraña súplica que me era insoportable. Diego, no es tan simple como crees. ¿Simple? ¿Qué puede ser más simple que la traición? ¿Qué puede ser más simple que la mentira en la que me habéis sumergido hasta la cabeza? Tú, hermano mío, amigo mío, has destruido todo lo que tenía. Has pisoteado mi fe, mi amor, mi vida. Tomé la herramienta más cercana que estaba sobre el banco de trabajo. Un pesado martillo de carpintero. Su mango estaba caliente por mis manos. Lo levanté por encima de mi cabeza, sintiendo su peso, su poder. Un segundo. Otro. Vi el miedo en sus ojos, y eso me produjo una satisfacción perversa y enferma. Pero no pude. No pude rebajarme a su nivel. Tiré el martillo al suelo. Rebotó con un estruendo en el suelo de hormigón, y el sonido resonó por todo el taller, ahogando el latido de mi propio corazón. ¡Fuera!, susurré, y en mi voz no quedó nada más que un vacío frío y absoluto. ¡Fuera! Ahora mismo, y nunca más aparezcan en mi vida. Carmen dio un paso hacia mí. Su mano se extendió para tocar la mía. Pero yo me aparté, como si me tocara algo sucio, contagioso. No me toques, solo vete. Váyanse los dos. Se fueron. Escuché el chirrido de la puerta al cerrarse, cómo sus pasos se desvanecieron en la escalera. Y entonces llegó el silencio. Un silencio sordo, ensordecedor, insoportable, que era más terrible que cualquier grito, cualquier bronca. Caí al suelo, abrazando mis rodillas, y dejé que las lágrimas, que tanto tiempo había contenido, brotaran. Corrían por mis mejillas, mezclándose con el polvo y las virutas, dejando rastros alados. Lloraba no por pena, sino por devastación. Lloraba no por la pérdida, sino por la traición. Y en ese momento, comprendí que una parte de mí había muerto. Los días posteriores fueron una neblina constante,
Vivía, al parecer, en piloto automático. Mi cuerpo se movía. Realizaba las acciones habituales, pero mi mente estaba desconectada, sumergida en un sueño profundo y pegajoso. La mañana se convertía en noche, pero no sentía hambre, ni cansancio, ni ganas de dormir. Mi taller, antes mi refugio, mi templo, ahora parecía frío y vacío. Cada herramienta, cada astilla de madera, cada aroma a madera me recordaba a ella, a ellos, a lo que había sido destruido. Mis clientes, acostumbrados a mi optimismo, a mis bromas, a mi carácter siempre alegre, empezaron a notar los cambios. ¿Todo bien, Diego?, preguntaban. Sus ojos llenos de preocupación, sus voces llenas de compasión. Yo solo me encogía de hombros, murmurando algo vago sobre un pequeño malestar, sobre un cansancio temporal. ¿Cómo podía explicarles a esas buenas y sinceras personas que mi mundo se había derrumbado? Que el Diego que ellos conocían ya no existía. Una tarde, cuando una vez más estaba sentado en el taller a oscuras, mirando la nada, alguien llamó con insistencia a la puerta. No quería ver a nadie. Quería que me dejaran en paz, que no me tocaran, que simplemente pudiera disolverme en esa oscuridad. Pero el golpe se repitió, con insistencia, con determinación. Me levanté, apretando los dientes, y abrí la puerta. En el umbral estaba doña Isabel, una anciana de ojos azules penetrantes y una mata de pelo gris, que tenía una pequeña pero siempre próspera tienda de ultramarinos frente a mi taller. Era como una enciclopedia andante de todos los chismes del barrio. Conocía a cada familia, cada historia, pero al mismo tiempo poseía una amabilidad genuina e inagotable, y una compasión inmensa. Diego, mi hijo, dijo. Su voz era suave pero firme, como la de un viejo olivo. Has adelgazado mucho. Tus ojos parecen los de un fantasma. ¿Qué te ha pasado, hijo mío? Intenté darme la vuelta, irme, esconderme, pero doña Isabel no me lo permitió. Entró en el taller sin pedir permiso, cerró la puerta tras de sí y sin decir una palabra, encendió la luz. Me sobresalté. La luz golpeó mis ojos, que se habían acostumbrado a la oscuridad. Lo sé, Diego, continuó. Su voz era baja pero segura. Lo sé todo. Todo el barrio lo sabe. Algo así no se puede esconder. Mi corazón se encogió de vergüenza. Seguramente todo el barrio ya estaba cotilleando sobre mi desgracia, sobre mi humillación. ¡Qué humillante era! No he venido a compadecerte, continuó doña Isabel, como si leyera mis pensamientos, como si viera cada una de mis emociones, cada herida en mi alma. He venido a decirte que la vida no termina con una persona, especialmente con alguien que no supo apreciar tu buen y sincero corazón, y con alguien que te traicionó. Se sentó frente a mí, en un pequeño taburete de madera que yo mismo había hecho muchos años atrás, y sus penetrantes ojos azules se encontraron con los míos. Tu Carmen siempre fue voluble. Se veía. Siempre buscaba algo más de lo que tenía. Pero tú, Diego, tú siempre fuiste honesto y fuerte. Fuiste un pilar para ella. Y Mateo, él es simplemente débil. Siempre lo ha sido. No gastes tu vida en la ira y la amargura, mi hijo. Te mereces algo más. Te mereces una felicidad que sea real. Sus palabras, simples y sinceras, de alguna manera me afectaron. No sentí un alivio instantáneo, no lloré, no caí de rodillas, pero por primera vez en muchos, interminablemente largos días, sentí que me veían, que alguien entendía mi dolor, la profundidad de mi desesperación. No estaba solo. Desde ese día, doña Isabel se convirtió en mi ángel guardián no oficial. Venía todos los días. Me traía comida, sopa caliente, pan fresco, fruta de su huerto. Compartía noticias del barrio. Me contaba historias de su larga y azarosa vida, historias divertidas y tristes. No me dejó encerrarme en mí mismo. No me dejó ahogarme en la autocompasión. Me obligó a hablar, a trabajar, a vivir. Ella fue mi luz guía en la oscuridad. Poco a poco, muy lentamente, como despertando de un largo y pesado sueño, empecé a volver a la vida. Empecé a notar que el sol seguía brillando, sus rayos entraban en el taller, que los pájaros cantaban sus canciones matutinas, que la madera olía tan maravillosamente como antes, desprendiendo su aroma único. Empecé a aceptar nuevos encargos, y el trabajo, como siempre, se convirtió en mi salvación,
mi medicina. Me sumergía en él de cabeza, olvidándome de todo lo demás, excepto de la forma, la textura, el aroma de la madera. Un día, mientras terminaba un complicado trabajo de marquetería, creando un elegante patrón con diferentes tipos de madera, entró un hombre en el taller. Era alto, con profundas arrugas en el rostro que hablaban de muchos años de vida, y ojos cansados pero penetrantes. Se presentó como Juan, un abogado. «Estoy aquí en nombre de la señora Carmen», comenzó, y mi corazón se encogió de nuevo, como si alguien lo hubiera apretado con una mano fría. Sabía lo que eso significaba. Ella quiere hablar sobre el divorcio. Asentí. Sabía que era inevitable. Estaba preparado para ello. O al menos, eso creía. Y además, continuó Juan, su voz se volvió más suave, casi compasiva. Ella quería entregarte esto. Me entregó un pequeño regalo, elegantemente envuelto y atado con una cinta de seda. Lo desenvolví. Dentro había un viejo reloj de bolsillo, gastado, su esfera cubierta de pequeños arañazos y la correa de cuero desgastada. Este reloj había pertenecido a mi abuelo y luego me había sido entregado a mí como una reliquia familiar. Carmen me lo había regalado en nuestro primer aniversario de bodas. Creía que lo había perdido, que había desaparecido junto con todo lo demás que nos unía. Dijo que era lo único que quería dejarte, como un recordatorio de que una vez fueron felices, dijo Juan en voz baja. Y en su voz sonó algo parecido a la tristeza. Lo siente, Diego. Lo siente mucho. Dijo que lamentaba mucho que todo hubiera terminado así. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El odio y la ira que habían vivido en mí durante tanto tiempo, que habían atormentado mi alma, comenzaron a retirarse. No desaparecieron por completo, pero su agarre se aflojó. Miré el reloj. Era un símbolo de nuestro pasado. Sí, pero no era un símbolo de mi futuro. Comprendí que ella, quizás, realmente lo sentía, que le dolía, pero eso ya no importaba. Mi camino era otro. Mi camino era hacia adelante. El divorcio transcurrió sorprendentemente rápido y sin dolor. Le di todo lo que quiso, solo para cerrar ese capítulo lo antes posible, para pasar página. Mateo desapareció de mi vida tan repentina como apareció en ella. Oí que se habían mudado a otra ciudad, a otro país, para empezar de nuevo, para construir una nueva vida. No guardaba rencor, solo un vacío grande y enorme. Pero ese vacío ya no era destructivo, era simplemente un espacio que necesitaba ser llenado. Mi taller volvió a ser mi hogar, mi mundo. Trabajaba desde la mañana hasta la noche, creando cosas nuevas e inusuales. Mis muebles se convirtieron en el reflejo de mi alma, robustos, fiables, con un profundo significado en cada detalle, con una historia grabada en cada veta de madera. Mi negocio prosperó, y encontré en ello una satisfacción extraña y agridulce. Un día, en una de esas calurosas tardes de verano, cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de colores ardientes, y yo ya estaba a punto de cerrar, entró una joven en el taller. Su cabello era de un negro azabache, le caía sobre los hombros, y sus ojos eran profundos, como el cielo nocturno de Sevilla, lleno de estrellas. Vestía de forma sencilla, pero con una elegancia innata y discreta. «Perdone que le moleste tan tarde», dijo. Su voz era suave y melódica como el tintineo de las campanitas en una calle antigua. «He oído hablar de su taller. Dicen que usted crea milagros con la madera». Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, mi sonrisa fue sincera, real, llegando hasta mis ojos. «Bienvenida. Me llamo Diego». «Ana», respondió ella, extendiéndome la mano. Su toque fue ligero, apenas perceptible, pero como si me hubiera cargado de nueva energía, despertó algo dormido en mí desde hacía mucho tiempo. Empezamos a hablar. Resultó ser un artista que buscaba un marco único para su nuevo, aún inacabado, cuadro. Pasamos varias horas en el taller, hablando de arte, de la vida, de los sueños que, como los míos, una vez habían sido rotos, pero luego reconstruidos pieza a pieza. Me sentí ligero y libre, algo que no había experimentado en mucho, mucho tiempo.
En sus ojos no había lástima, no había compasión, solo un interés genuino, una curiosidad auténtica y una extraña y silenciosa comprensión. Ana se convirtió en una visitante frecuente en mi taller. Tomábamos café, discutíamos bocetos, debatíamos sobre colores y formas. A su lado me sentía vivo, real, tal como era antes de aquel martes. Todavía no sabía a dónde llevaría esta nueva amistad, a dónde nos llevaría. Pero una cosa sabía con certeza. Ya no estaba roto. Era Diego, el maestro carpintero, el hombre que había atravesado el infierno y había encontrado la fuerza para abrir de nuevo su corazón. Estaba listo para lo que trajera el mañana. A veces, por las tardes, cuando terminaba el trabajo, miraba el reloj de mi abuelo, que ahora colgaba en la pared del taller, como un recordatorio del camino recorrido. Seguía funcionando, contando los segundos, los minutos, las horas de mi nueva vida. Una vida que podría estar llena de sorpresas, de nuevos encuentros, de nuevas historias, porque las puertas de mi taller siempre estaban abiertas. Y mi corazón, listo para nuevos desafíos, listo para un nuevo capítulo.